Muy buenas tardes, tengan nuestros queridos amigos, hermanos que están conectados con nosotros a través de Facebook Live y de las redes sociales. Es un placer poder hablar contigo en esta tarde y también desear que las bendiciones más ricas del cielo puedan reposar sobre tu vida y sobre tu familia. También estamos agradecidos por dejarnos entrar una vez más a tu hogar, a tu familia, y queremos que ahora allí donde tú estás, por favor, comparte con tus amigos, los hermanos de la iglesia, las bendiciones que estamos recibiendo a través de tu programa Encuentros de Esperanza. Así que comunícale a otros familiares la noticia o el anuncio de que pueden conectarse con nosotros a esta hora los lunes, los miércoles y los viernes a las 7:30 de la noche. Y los domingos tenemos un programa especial siempre con algún invitado. El viernes próximo vamos a las 7:30 a tener también un programa y vamos a tener un invitado en esta ocasión. Y el domingo vamos a estar entrevistando a algunas personas que han podido sobrepasar milagrosamente y con la ayuda de Dios la enfermedad del coronavirus. Tenemos algunos amigos, hermanos de iglesia, que con la ayuda de Dios pudieron sobrepasar, pudiéramos decir, pudieron salir de las garras de esta epidemia y hoy gozan de salud y también de gozo y alegría por el milagro que Dios ha hecho en sus vidas. Así que no te lo pierdas el domingo próximo a las 7:30 de la noche. Hoy queremos compartir contigo un tema muy especial, encuentros de esperanza a través de la oración. Y queremos en esta oportunidad orar por tu familia, orar por tu hogar y también por aquellos que necesitan de la intervención y la compañía divina en sus vidas. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, gracias te damos porque nos das en esta hora la oportunidad de abrir libremente todavía tu palabra. Gracias por los amigos que están conectados a través de las redes sociales. Suplicamos para ellos tu bendición. Sobre todo sé con los hijos, con los jóvenes de nuestra iglesia, con los hijos y las familias de aquellos que nos están mirando en esta ocasión a través de las redes sociales. Derrama tu bendición sobre ellos. Haz que nuestros hijos en todo momento puedan contar con tu dirección, tu protección divina. Líbralos de todo mal, de toda enfermedad. Aleja al enemigo de sus vidas. Aleja las malas compañías y permite, buen Dios, que tu espíritu, tu poder, tu gracia en todo momento les acompañe. Haz que ellos te reconozcan en todos sus caminos y tú enderezcas sus veredas. Rogamos también por aquellos que tienen problemas de salud. Pasa tu mano sanadora sobre ellos y en esta hora, cualquier persona que nos esté escuchando, que necesite que su fe en ti y en tus promesas aumente, permítele, buen Dios, dale el don de la fe, dale el don de poder vivir cada día aferrado a tu brazo poderoso y esperando en tus promesas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. En esta tarde vamos a estar meditando brevemente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia allí en el capítulo 11 de Lucas, versículo 1. Hay una emocionante anécdota que siempre me gusta mucho hablar de ello, cuando los discípulos en una ocasión
escucharon orar a Jesús. Y pudiéramos decir, ¿por qué no escucharon a Jesús hablar con su Padre Celestial? Y mira el impacto que realizó o tuvo esta conversación entre Jesús y su Padre Celestial. Por eso, querido, yo te digo, hay veces en la vida, y esto lo he experimentado en muchas ocasiones, usted y yo no somos capaces de saber hasta qué punto tus acciones, buenas o malas, pueden influir para el bien o para el mal en las demás personas. Por tanto, toda palabra, todo comentario, toda actitud que tú realices en la vida, siempre, mi querido amigo, siempre, querido joven, hermano que me escuchas, siempre, reitero, va a impactar, va a influenciar positiva o negativamente sobre las personas que te rodean. Una vez más, la Biblia no se equivoca cuando dice, nadie vive para sí, nadie muere para sí. Toda decisión que tú y yo tomemos siempre va a afectar a alguien, sea para bien o para mal. Dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjate la experiencia aquí, el diálogo. Después que Jesús termina de orar, los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, así como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos tú también a nosotros a orar. Es más, queremos orar como, así como tú oras, hablas con tu Padre, también nosotros queremos hablar de la misma manera con Dios, nuestro Padre Celestial. Puedes imaginarte la calidad, el tipo de conversación que tuvo Jesús con su Padre, a tal punto que cuando él terminó, los discípulos quedaron tan impresionados que dijeron, ay Señor, por favor, enséñanos a hablar o a orar así como tú hablas y oras con tu Padre Celestial. De la misma manera que tú lo haces, queremos nosotros hacerlo porque nos damos cuenta que no sabemos orar. Y fíjate, el escritor dice de la siguiente manera, y ellos le dijeron, enséñanos a orar. Ahora viene la pregunta, ¿acaso los discípulos no sabían orar? ¿Acaso los discípulos, y sabemos que todos eran judíos, el judío por lo general sabía orar, el judío sabe cómo hablar con Dios? Ahora, los discípulos le dicen, oh Señor, nos damos cuenta que realmente no sabemos orar. Enséñanos a orar como tú hablas con tu Padre Celestial. Querido, la oración no es un rezo, la oración es una conversación que sale espontánea y de lo más profundo del corazón con nuestro Dios. La oración es una conversación sincera que tenemos con el Señor. No te vayas a inclinar por la idea que la oración tiene un proceso, hay que seguir un patrón. La oración es una conversación con Dios. Ahora, ¿te imaginas qué clase de oración tuvo Jesús? Conversación con su Padre, cuando los discípulos se dieron cuenta, Señor, reconocemos que no sabemos orar, enséñanos a orar. Oh, queridos, tú y yo sabemos orar. Hemos podido experimentar la experiencia linda y profunda de la oración. Alguien dijo en cierta ocasión, nunca después de haber orado, después que hayas orado, nunca harás otra cosa que orar. Porque realmente cuando le agarramos ese gustico a conversar con Dios de corazón, sinceramente, jamás dejarás de conversar con tu Dios. La oración, queridos, o la conversación con Dios no está sujeta, como decíamos, a patrones. Hay personas que piensan y dicen, yo tengo que arrodillarme para orar, porque la verdadera oración
es de rodillas. Y como mejor me escucha Dios, es de rodillas. Bueno, querido, déjame decirte, eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Y aquellos que han estudiado o han leído los escritos de, por ejemplo, en el libro Deseado de toda la gente, de la escritora Elena White, en ningún momento ella dice que la única manera que Dios nos escucha es de rodillas. Mira, por ejemplo, en la Biblia, ¿cuántas personas aparecen que oraron de pie? Por ejemplo, Salomón, cuando dedicó el templo, oró, hubo un momento que oró de pie. Cuando Pedro se estaba ahogando, realizó la oración más corta que aparece en la Biblia. Señor, sálvame. Fue una exclamación, fue una oración de clamor. Sálvame, Señor, que perezco. El fariseo y el publicano, los dos subieron a orar al templo. Y mientras ellos oraban, la Biblia indica que los dos estaban de pie. El fariseo oraba de pie consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias, porque no soy como este publicano, ni como los demás pecadores. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo. Sin embargo, el publicano que estaba del otro lado también estaba orando de pie, fíjese. O sea que no hay nada escrito, no hay ninguna formalidad para la oración. El asunto es hablar con tu Dios sentado, de pie, caminando, de rodillas, pero el asunto es hablar con Dios. Acostado en la cama puedes estar orando, hablando con Dios. Aún manejando el carro puedes estar hablando con Dios. El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. ¿Y cómo podemos orar sin cesar? Quiere decir que todo el tiempo hay que estar de rodillas. Ahí está el punto. No hay que estar de rodillas todo el tiempo. Yo puedo estar orando hablando con Dios mientras ando en el camino, mientras estoy realizando algún trabajo, mientras estoy hasta manejando. Puedo estar en comunión con Dios a través de la oración. O sea que la oración tiene como objetivo hablar con Dios en todo momento, en toda circunstancia. Ahora, hay un pensamiento lindo que tú y yo conocemos y dice, la oración es la llave en manos de la fe donde están atesorados todos es la llave en manos de la fe para abrir los almacenes del cielo donde están atesorados todas las bendiciones que el Señor quiere derramar sobre su pueblo. En otro comentario dice, la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Entonces, si la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, ¿cómo tú le abres el corazón a un amigo o a una amiga? Por ejemplo, estás emocionado por la noticia de que pudiste graduarte, pudiste terminar el curso con notas satisfactorias o pudiste alcanzar ese empleo por el cual estabas orando desde hacía tiempo. Puede ser que has recibido la noticia de que te llegó el cheque de los $1,000, $1,200 que envió Trump. Ahora, ¿cómo tú comunicas esa noticia? ¿Cómo tú se la comunicas a tus amigos? ¿De una forma triste? Usted lo comunica alegre. Amigo Juan, Pedro, Rosario, me llegó el cheque. Pero cuando usted está hablando con su amigo, usted no sigue un patrón. No dice, Juan, querido Juan, poderoso Juan, tuyo es el poder, tuyo es la magnificencia, tuyo es la gloria, tuyo es todo lo que existe. Oh Juan bendito, Juan poderoso, me llegó el cheque. Yo, eso sonaría un poco ridículo, ¿eh? Usted nunca haría eso. Tampoco harías lo siguiente. Juan, amigo, como te he extrañado. Pero Juan, desde ayer no te veía. Juan, ¿cómo fue que? Y Juan, ¿cómo conseguiste el trabajo? Juan, me dieron el empleo que tanto pedía. Oh, Juan. Y llega un momento que Juan te dice, óyeme, chico, ya no menciones más mi nombre y dime el mensaje. Lo mismo puede pasar en la oración. Hay personas que cuando hablan con Dios repiten tanto el nombre de Dios que la oración, la conversación pierde el sentido de la naturalidad y de la sinceridad.
con que una vez menciones el nombre o dos veces el nombre de Dios, Dios sabe que estás hablando con él. No tienes que estarle repitiendo su nombre. Oh Dios, y ve al grano, ve directo. Dios mío, ¿sabes cómo he perdido el empleo? Increíblemente ese jefe que yo tengo o supervisor, yo estoy seguro que no le caigo muy bien. Y te das cuenta, Dios, por esa sencillez. Y mira cómo la otra persona le puso más leña al fuego en vez de aplacar la situación. Cuéntale las cosas a Dios como a un amigo. Tú no le vas a decir al Señor, oh Dios poderoso, cuya morada es en lo alto de los cielos, tuya sea la gloria, el poder, porque todo se derrite ante tu presencia, todo está controlado por ti, todo. Perdí el trabajo. Come on. Usted habla de una forma natural. Así es como se habla con Dios. ¿Ves cómo me siento, Señor? Me siento destruido por dentro al recibir la noticia que perdí a este ser querido. Oh Dios, no encuentro palabras cómo decirte lo triste, lo angustiado, frustrado que me siento. Yo no esperaba esto en esta ocasión, pero tú puedes darme la salida. Dame una idea, ¿ves cuán diferente es? Por eso la Biblia dice, también hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y eso es una forma a veces de tomar el nombre de Jehová en vano, mencionarlo sin sentido, múltiples veces. O sea que la oración es hablar con Dios, normal y naturalmente, sentado de pie. Acuérdate, la Biblia no dice que para orar tienes que estar de rodillas. El asunto, querido, es hablar con Dios, como sea, sentado, de pie, caminando. Y déjame decirte, una de las maneras donde yo mejor me siento hablando con Dios es cuando voy manejando el carro. Porque, mira, nosotros los pastores, la mayoría del tiempo estamos solos. Trabajamos solos, visitamos a nuestros miembros. A veces tenemos que recorrer largas distancias y nuestra familia no puede ir con nosotros. Y ese es el mejor momento, querido, para tú y, en mi caso, para estar en comunión con Dios. A veces, producto del tráfico, me estoy durmiendo. Lo que me quita el sueño es empezar a hablar en voz alta con mi Dios. Mira, estás haciendo tres cosas a la vez. Número uno, al hablar con Dios y en voz alta, impide que te duermas. Segundo, hasta te concentras más en el timón. Vas hablando con Dios y mirando al camino. Tu vida espiritual se está fortaleciendo. Tu relación con Jesús se está convirtiendo en algo más natural. Y en tercer lugar, estás sintiendo paz, alegría. Porque cuando estás hablando con Jesús, olvídese que la depresión no va a venir a tu vida. Cuando estás hablando con Jesús y de una forma sincera, te da hasta más deseos de seguir hablando al Señor. Los malos pensamientos no se acercan. El deseo de herir o de hablar mal o de rebelarte o de tomar venganza no va a aflorar a tus pensamientos porque estás en comunión con Dios. Por lo tanto, por todos lados, al hablar con Dios, estás ganando en tu vida espiritual, en tu vida emocional y también hasta en tu vida social y material, porque una vez que tus pensamientos o tu mente goza de salud y tranquilidad, te da la oportunidad para tomar mejores y sabias decisiones. Te das cuenta del valor de la oración o la conversación con Dios. Es más, está demostrado científicamente que las personas enfermas que oran o por las personas enfermas que se ora por ellas, se curan más rápido que aquellas por las cuales no se ora. Hay estudios científicos que corroboran esto. Y más en la vida espiritual, tú y yo sabemos de personas cómo se han curado, se han sanado en un momento. Recuerdo todavía cuando estaba en la iglesia del Faro, un sábado se me acerca un hermano, no era de la iglesia, era de otra que asistía regularmente a la nuestra porque le quedaba más cerca. Y me llega y me dice, pastor, su oración me curó. Aquel sábado que yo vine hace como 2 meses atrás, cuando usted pidió que todos los que tuviesen problemas de sanidad, problemas de salud y que querían sanidad para sus vidas, que viniesen al frente, que usted iba a orar por ellos. Yo fui uno de ellos, pastor. Yo fui
Tal vez usted no se acuerda porque era un buen grupo. Y usted oró para que el Señor curara y sanara a todos los que estaban allí conforme a su santa voluntad. Y usted también mencionó que aunque la ciencia diga lo que sea, tú tienes la última palabra. El Señor tiene la última palabra. Y pastor, yo creí, confié en su oración. Y yo fui a mi hogar, a mi casa, y oré y dije, oh Señor, ese pastor ha orado por mí y yo me siento bien y yo creo que tú me sanas. Amigos, cuando él volvió a ir al turno médico, al cabo de unos 15 días, el médico, el doctor se sorprendió y le dice, oye Freddy, pero tú no tienes, ¿dónde está el cáncer que se te había diagnosticado? ¿Dónde está? Porque ya tú tienes hasta casi fecha de operación. ¿Dónde está? El cáncer había desaparecido, queridos. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, ¿y cómo yo oré? Oraron por mí y yo no me curé. ¿Cómo es posible que haya sucedido eso? Oh, queridos, Dios no actúa de la misma manera en todas las personas y en todos los momentos. No sé si te acuerdas cuando Jesús sanó al leproso, a un ciego. En una ocasión Jesús sana al ciego y le dice, ve al estanque de Siloé, ve al sacerdote para que te vea. ¿Ve? O vayan a unos leprosos también les dijo, vayan al estanque de Siloé y se bañen. A un ciego le dijo, le escupió en el rostro, en los ojos para preguntarle a ver si veía. Y él dijo, veo a los hombres que andan, pero los veo como árboles. Volvió a tocar con sus manos sus ojos y el hombre vio y su vista le fue restablecida. A otro hizo un lodo en el suelo y le untó el lodo, el fango que había hecho con la saliva en el polvo. Se lo untó en los ojos y vio. A otros leprosos, a uno les dijo, vayan al estanque de Siloé. A otros les dijo, hágase conforme a tu fe. O sea que no siempre Dios actúa de la misma manera en todos los casos. ¿Ve? Y no siempre Dios sana a todo el mundo en cada circunstancia. Por lo tanto, cuando tú y yo vayamos a Dios, tenemos que ir confiando en su voluntad. Tengo varias experiencias a través de la oración, de oraciones no contestadas y otras también contestadas. Pero una de las no contestadas fue una que tuve personal. Recuerdo cuando a mi padre lo diagnosticaron con Alzheimer y se llamó a varios pastores de la Asociación Occidental en mi país. Allí estuvo el presidente de la asociación, el presidente de la Unión. Cuando yo vi a todos aquellos dirigentes en mi casa, yo dije, wow, hoy el Espíritu Santo se va a derramar aquí y esta casa va a temblar. Aquí están todos los dirigentes de la iglesia. Aquí sí está el Espíritu Santo. Oraron por mi padre, lo ungieron y nada pasó. Al revés, mi padre siguió, su enfermedad siguió avanzando, siguió empeorando, perdió la memoria, perdió la razón de ser, o sea, no sabía quién era, no sabía quién era yo, me confundía con un extraño hasta el día que murió. Ahora yo me pregunto, Señor, ¿y dónde estabas cuando se oró y se ungió a mi padre? Y sé que los pastores que fueron a orar por él eran hombres de oración. Mi padre era un pastor, hombre de oración también. Sin embargo, mi papá oraba por otros, se curaban, Dios hacía milagros y cuando él ora u oran por él, nada pasa. Oh, queridos, eso no debe de impedir que tú y yo confiemos cada día en la oración. Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. A unos los cura al momento, a otros los cura en el proceso de la enfermedad o de ciertas medicinas que se le aplican según la ciencia, porque Dios ha dado también sabiduría a los hombres para ayudarnos a mejorar en la salud a través de la ciencia. Y hay otros casos que Dios dice, no es mi voluntad curarte. Yo prefiero que vayas al descanso y estás sellado o sellada para vida eterna. Oh, queridos, si tú y yo somos hijos de Dios y nuestras vidas están en sus manos, entonces yo creo que cualquier decisión que tome Dios en tu vida o en la mía es lo mejor para ti y para mí.
¿Recuerdas el caso de Ezequías? Dios a través del profeta Isaías le dice: Ezequías, prepara tu casa porque vas a morir. Sin embargo, Ezequías, ¿qué hizo? Empezó a llorar, a lamentarse. ¿Cómo es posible, Señor, si yo te he servido fielmente todos estos años? Dame un poquito más de vida. Y Dios le dice: ok, te voy a dar 15 años más. Oh, queridos, aquellos 15 años para Ezequías no fueron los mejores. Sin embargo, si Ezequías hubiese aceptado la voluntad de Dios, ok, Señor, hágase tu voluntad como bien tú desees, Ezequías hubiese ido al descanso con un historial impecable, limpio. Pero en esos 15 años vino una representación diplomática de Babilonia y todos conocemos la historia. Ezequías, en vez de mostrarle el poder de Dios, hablarle de las cosas que Dios había hecho en su reino, habló de las cosas materiales, los avances, los progresos que había adquirido, cuando eso no estaba a tono con la voluntad o el plan divino. ¿Te das cuenta? Por eso tú y yo tenemos que aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea, porque sus planes siempre son los mejores para ti y para mí. Hay una cita, un concepto acerca de la oración que quisiera compartir contigo, y dice: la oración genuina compromete las energías del alma y afecta a toda la vida. El que presenta en esta forma sus necesidades delante de Dios siente la vaciedad de todo lo demás que está bajo el cielo. Vuestras oraciones pueden elevarse con una importunidad que no admite rechazo. Esto es fe. O sea que nunca vamos a cansar a Dios con nuestras plegarias, con nuestras peticiones. Es más, mientras más necesidad tengas, clama a Dios. Ahora usted dirá: ¿y por qué tengo que estar clamando a Dios continuamente? Si Dios sabe cuál es mi problema, y una vez que yo ore, ya Él sabe cuál es la situación. El detalle es que Dios quiere probar hasta qué punto llega tu fe y la mía. Él quiere ver nuestro grado de interés, nuestro grado de fe y también nuestro grado de confianza en su voluntad, Dios, te he presentado muchas veces esta petición, pero yo confío en que tú me puedes sanar si es tu voluntad. Vuelvo a pedirte, Señor, vuelvo a clamar. Oh, queridos, eso es fe, y Dios quiere mantener una comunión estrecha e íntima con su pueblo. No es que Dios le guste que tú y yo estemos rogándole a Él todo el tiempo por lo mismo. No, al revés. Dios quiere estar en comunión continua con su pueblo. Mira este otro concepto acerca de la oración. Dice: no descuidéis la oración secreta, porque es el alma de la religión. Con oración ferviente y sincera, eh, con oración ferviente y sincera, solicitad pureza para vuestra alma. Permaneced delante de Dios hasta que se enciendan deseos indecibles de salvación en vosotros. Fíjese, procurad permanecer delante de Dios a través de la oración hasta que se enciendan deseos indecibles de salvación. Eso me indica: no sueltes el brazo de Dios hasta que no veas la respuesta divina en tu vida. Oh, queridos, mira lo que hizo Jacob. Jacob en Peniel luchó con el ángel y le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Oh, querido, qué experiencia más linda la de Jacob. No te voy a soltar hasta que no vea la bendición. Oh, queridos, y Dios lo bendijo aquel día. Fíjate cómo la persistencia, la perseverancia de Jacob llevó a tener una experiencia única e inolvidable con Dios. Ese día hasta el nombre de Jacob fue cambiado por Israel. Pero ahora imagínate que Jacob hubiese dicho: bueno, Señor, ya oré 10 minutos, ya oré 15, ya te estoy cansando, ya yo también me cansé. Pero me imagino que Jacob no oró 10, ni 15, ni una hora. Jacob permaneció aferrado a aquel ángel. Dice la historia bíblica en Génesis: ya rayaba el alba, ya estaba amaneciendo, ya casi el sol estaba saliendo, y todavía Jacob ahí trabado de la mano del ángel. No te voy a soltar, no te voy a soltar. Imagínate un futbolista de estos americanos cuando aprieta y abraza a su contrincante que no lo suelta. Me imagino que así fue Jacob, hasta que el ángel tuvo que tocar en el tendón de su muslo para zafarse de él. Tuvo que aplicar su poder sobrenatural para zafarse de aquel hombre, porque no podía. Oh, queridos, así debe de suceder con la oración.
como dice el canto, no te soltaré hasta que no me bendigas. Oh querido, no te sueltes de la mano del Señor hasta que no recibamos la bendición divina. Hay otro concepto acerca de la oración que quisiera compartir contigo, y es este. Se encuentra en Obreros Evangélicos, página 268. La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. Oh querido amigo joven, tú nunca crecerás en la vida espiritual hasta que no ores. Recuerda, nunca harás más que orar hasta que hayas orado. Y muchas veces, cuando nos damos cuenta al final de los problemas, ay, se me olvidó orar, tengo que orar. Eso es cuando al fin te das cuenta que debías de orar. Eso es lo primero que debías de haber hecho. En toda circunstancia, en toda situación, por favor, querido, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es orar, buscar la dirección divina. Sigue este concepto acerca de la oración. No se la puede sustituir por ningún otro medio de gracia y conservar, fíjese, la salud del alma. No puedes conservar tu vida espiritual si no es a través de la oración. La oración pone al corazón en íntimo contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. ¿Quieres ser un hombre o una mujer de éxito en la vida espiritual? Oremos. Hay que orar. Pero la oración no quiere decir que ya oré 10, 15 minutos, 20 minutos. Óigame, querido, Martín Lutero oraba 3 horas al día. Daniel oraba 3 veces al día, pero me imagino que la oración de Daniel no era una oración de esas corticas de gracias por los alimentos y amén. Bendice al pueblo de Israel que está cautivo, libéralo. Ya, me imagino que más que orar, Daniel clamaba. Daniel clamaba. ¿Te acuerdas allá en el libro de Génesis cuando el pueblo de Dios, el pueblo de israelita clamó y Dios escuchó desde lo alto? ¿Te acuerdas cuando aquellas parteras clamaron a Dios y Dios les dio sabiduría y gracia? Queridos, es hora de clamar. Clamar no es lo mismo que orar. Clamar es un grito que sale de lo más profundo del alma. Es algo, es un clamor de desesperación que implica urgencia y también implica una espera, implica que algo ahora va a suceder después de este clamor. Implica una expectativa. Eso es clamar. Yo te invito a que clames. En vez de orar, clamemos. Hay una experiencia que nunca se me va a olvidar y es cuando recién había comenzado mi ministerio. Estaba en la iglesia de los Palacios, tenía alrededor de 21 años y ese domingo de mañana recuerdo salí temprano al patio porque tenía que recoger algunas cosas y en esta localidad de los Palacios, en Pinar del Río, en la cuadra donde estaba la iglesia, las casas eran pegadas una al lado de la otra. En mi casa, la única separación que tenía de la otra casa, literalmente, de la mano derecha, era un tramo así. Ese era prácticamente el espacio. Y mi casa colindaba a la izquierda, la pared de mi casa, con la pared de la iglesia. O sea que cualquier ruido en mi casa yo oía todas las oraciones, los cantos, todo se oía sin problema ninguno. Y del otro lado de la iglesia había un pasillito bien estrecho donde cabían tal vez unas 2 personas que los separaba de la casa del vecino que era de madera. O sea que en ese pasillo usted también podía escuchar cualquier conversación en voz alta de la casa que estaba al lado. Y ese día, cuando estoy en el patio, temprano, domingo en la mañana, 9 de la mañana, siento a alguien que está conversando, pero la conversación era como pidiendo, suplicando algo. Yo digo, la iglesia está cerrada. No hay nadie en el pasillo porque el pasillo está cerrado con candado. Yo siento una conversación ahí en el pasillo y fui a ver qué era aquello. Queridos, era una madre que estaba orando, la vecina de la iglesia, estaba orando allí en su cuarto que colindaba con el pasillo y desde allí se podía escuchar la madre, aquella madre clamando a Dios por su hijo.
Y yo dije, Dios mío, ¿qué clase de oración está teniendo esta señora? La señora no era adventista, la señora era católica, pero queridos, aquella oración me impactó tanto porque llegó el momento que yo dije, ay, pero si esta señora ora hasta mejor que yo, que soy el pastor de la iglesia, ¿con qué poder? ¿Con qué? A tal punto que cometí una imprudencia, me quedé a oír la oración, no debía de haberlo hecho, pero me impactó tanto, queridos, que me uní a ella prácticamente en esa oración y me quedé allí meditando en lo que ella decía y cómo lo decía. Oh, queridos, ¿saben una cosa? Me dio vergüenza conmigo mismo, porque dije, me doy cuenta que yo no sé orar. Esta señora ora hasta mejor que yo. ¿Y sabes qué fue lo que hice en ese momento después que experimenté aquello? Lo único que hice fue a mi casa a orar. ¿Ves? Te das cuenta que después que hayas orado, lo único que podrás hacer en tu vida es orar de verdad. ¿Eh? Oh, queridos, concluyo con esto. Hay oraciones también en la Biblia de personas que no se contestaron. Por ejemplo, ahí nos encontramos con un Job. Job se hacía preguntas y no tenía respuestas. ¿Por qué sufro, Señor? Si yo te he sido fiel. El mismo Moisés testifica de ello cuando dice, hubo en la tierra de Uz, Job capítulo 1, versículo 1, un varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características tremendas: recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, mira todas las calamidades que le llegaron a Job. Claro, sabemos que no provenieron de Dios. Esas calamidades las trajo el enemigo, Satanás. Porque Satanás es el único que tienta, Satanás es el único que trae desgracia y tristeza a este mundo. No es Dios, es Satanás. Pero vemos cómo Job salió ileso de aquella prueba. Es más, fíjate que Dios, cuando los amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, se acercan o van a visitar a Job, Dios le dice a Job, hasta que no ores por tus amigos, yo no te voy a curar o no serás curado. O sea que después que Job oró por sus amigos y los perdonó porque lo afligieron también, entonces Dios sanó a Job. ¿Te das cuenta del poder de la oración? La oración trae sanidad al alma, al espíritu y al cuerpo también. Hay otro caso en la Biblia, rapidito, porque ya debemos ir concluyendo, que me encuentro es relacionado con Asaf. Asaf, en el Salmo 73, versículo 1, 14, dice, ciertamente bueno y misericordioso es Jehová para con su pueblo Israel. En cuanto a mí, en cuanto a por cuando vi la prosperidad de los impíos, por poco resbalan mis pasos. O sea que llega un momento que Asaf se desanima, Asaf colapsa espiritualmente, porque se puso a ver a los demás, a los impíos, que prosperaban más que él. Se comparó con ellos y dice, ¿cómo es posible, Señor, que aquellos que hacen el mal, aquellos que se emborrachan, aquellos que usan droga, aquellos que estafan, roban, mienten, hacen cuanta cosa hay, hasta son mentirosos, prosperan, todo les va bien, mienten, reciben el trabajo? Ahora, yo por decir la verdad, no me dan el trabajo. Yo por ser justo y leal, perdí el trabajo. Sin embargo, aquel dijo mentira, fue desleal, deshonesto, siguió en el trabajo. ¿Cómo es posible que ellos sí y yo, que te amo, te sirvo y hago las cosas correctas, no, sufro más, padezco más que ellos? Alguien me decía, pastor, es increíble, yo soy vegetariano, no uso ningún producto cárnico, ni leche, ni nada, y siempre estoy enfermo. Y el vecino de al lado, esa gente matan puerco casi todos los días, toman cerveza, se emborrachan, fuman, unos tabacos grandísimos, todo tipo de tabaco. No les pasa nada, que tú sepas, no le pasa nada. Sin embargo, yo que hago esto, que cuido mi salud, tomo 8 vasos de agua diaria, hago ejercicio, vivo enfermo. Oh, queridos, Asaf veía estas cosas de la vida y llegó un momento que por poco se desanima. Sin embargo, Dios le enseñó a Asaf que aquellos impíos, su vida era efímera y su final iba a ser un final triste, un final
desastroso. Por lo tanto, como su destino era solamente esta tierra, tal vez Dios permitió que disfrutaran un poquito de las cosas que da el pecado, porque los pobres, después de ahí, no tienen ninguna otra esperanza. Hasta ahí llegó su vida, hasta ahí llegó sus sueños, llegó sus placeres. Sin embargo, el cristiano es diferente. El cristiano tiene un fin sin esperanza, una esperanza sin fin. Sin embargo, el que no sirve a Jesús tiene un fin sin esperanza. ¿Te das cuenta? Por eso a veces Dios permite que los impíos disfruten un poquito más de esta tierra, porque esta es su tierra, esta va a ser su única morada. De ahí para adelante no hay más nada. Sin embargo, el Hijo de Dios sabe que tiene una esperanza sin fin. Y hay un último caso, Pablo. El apóstol Pablo padecía de una enfermedad tremenda y fíjese, en más de una ocasión, allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10, por 3 ocasiones Pablo clama a Dios. Le dice, 3 veces te he pedido que quites de mí este aguijón. Algunos teólogos piensan que el aguijón que tenía Pablo, aquella lucha consigo mismo, no era acerca de su carácter, era después de la visión que tuvo Pablo en el camino a Damasco, la revelación que tuvo de Dios, quedó medio ciego y algunos creen que una sustancia amarillenta continuamente estaba corriendo por los ojos de Pablo y aquello le daba vergüenza. Imagínate en público estar hablando y aquel pus, o tener los ojos llenos de pus y corriendo toda aquella sustancia viscosa amarillenta por la cara. Y eso molestaba a Pablo. Sin embargo, Dios le dice, bástate mi gracia, no me pidas más por esto. Fíjese cuán irónicas a veces son las cosas en la vida espiritual y con nuestro Dios. Pablo cura a los demás. Pablo resucita a Eutico. También ora por Eneas. Pablo hace milagros de sanidad a los cojos, a los paralíticos, a los ciegos, les devuelve la vista. Sin embargo, cuando Pablo ora por sí mismo, no recibe sanidad. Aún la ropa de Pablo hace milagros. Cogían la ropa de Pablo y la llevaban a los enfermos y eran curados. Ahora, Pablo, el gran Pablo, ora por sí y Dios no lo cura. ¿Te das cuenta? Dios tenía un plan con Pablo. Dios quería mantener humilde a Pablo en todo momento. Escribió alrededor de 13 o 14 cartas o epístolas. Pablo debía de mantenerse humilde para que su orgullo no sobresaliera por encima del poder de Dios que se manifestaba en su vida. Era obra de Dios, no obra de Pablo. Ahora te das cuenta, muchas veces tú y yo somos probados para ver nuestro grado de fe, para mantener una relación íntima y profunda con Dios. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas como nosotros queremos, porque Dios tiene un plan mejor con tu vida y con la mía. Concluyo con esto. ¿Te acuerdas Moisés? Moisés decía, Señor, no es justo. Y yo creo desde mi punto de vista que no era justo después que Moisés sufrió tanto con el pueblo, que ahora Dios no lo deja pasar a Canaán o a la Canaán terrenal. Oh, queridos, Dios no lo dejó pasar a la Canaán terrenal porque Dios tenía preparada para él una tierra mejor, la Canaán celestial. Y me imagino desde ahí, desde esa Canaán celestial, Moisés pudo contemplar toda la historia del pueblo de Israel y de Dios en vivo y en directo. Dios tenía un plan mejor para Moisés, que pasar a la tierra de Canaán. Oh, queridos, en esta tarde te invito no solamente a orar, sino a clamar. Clamemos porque Dios tiene siempre un plan mejor para tu vida y para la mía. Porque para los hijos de Dios, lo mejor está por venir. Quiero invitarte a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, en esta ocasión no solamente oramos, sino que clamamos a ti. Queremos conversar contigo y queremos abrirte nuestro corazón de par en par, porque sentimos necesidad de ti, sentimos necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Oh buen Dios, clamamos en esta hora, porque solamente tú puedes traer paz, alivio y esperanza al corazón humano. Oh Dios mío, límpianos de todo pecado, límpianos de toda maldad, trae sanidad física y espiritual a nuestras vidas. Y por favor, buen Padre,
Ayúdanos a caminar cada día bajo la sombra del Omnipotente, sostenidos de tu brazo poderoso, y danos también la dicha y la dulce oportunidad de pronto estar contigo en esa patria mejor que has ido a preparar para cada uno de tus hijos fieles. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo. Y recuerda, el viernes a las 7:30 vamos a estar conectados también a través de Facebook Live. El sábado a través de YouTube y también de Facebook en nuestra iglesia desde las 10 de la mañana. Si usted necesita alguna literatura o algún material de escuela sabática, nuestra iglesia está abierta todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde para brindarle a nuestros hermanos cualquier tipo de literatura que necesiten, bien sea de evangelismo, de escuela sabática o cualquier otra necesidad que usted tenga. Dios te bendiga y te guarde, y ánimo en el Señor. Lo mejor para el pueblo de Dios está por venir. Te deseo una feliz tarde en esta ocasión. Bendición.